poder de Dios, que es el que nos sostiene. Ahora les digo una cosa, pida esto: seamos tierra fértil, porque el manjar viene ahora. Lo bendecimos a nuestro pastor grandemente. Muy buenos días, Dios les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Quiero saludar hoy a las personas que vienen con nosotros por primera vez. Saludamos a Victoria Villamar. ¿Dónde está Victoria? Bienvenida a la casa del Señor. Saludamos a Blanca Villasís, Carmita Villasís, bienvenidas a la casa del Señor. Saludamos a nuestro hermano Eduardo Tacle y a su hija, bienvenidas a la casa del Señor. Saludamos a nuestra hermana Pilar y a nuestra hermana Jessica y a nuestro hermano Valerio, bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos aquí al caballero que está, bienvenido a la casa del Señor. Y todos son bienvenidos a la casa del Señor, amén. Este es un día especial, amados. Es el día que el Señor hizo para que le sirvamos, que lo adoremos. ¿Y cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos vinieron con hambre de la palabra? Amén. ¿Cuántos tienen sed de la palabra? Amén. Gloria a Dios. Los invito a orar, amados. Vamos a orar para que por medio de la oración podamos tener comunión con el Señor y Él nos guíe por medio del mensaje. Bendito Dios, Señor Padre Santo, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Padre. Que nadie vuelva a su casa como vino, Señor, sino que todos salgan bendecidos con tu palabra, edificados, transformados, exhortados, consolados, sanados, Señor, conforme al plan y propósito que tú tengas, Señor. Abra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te ruego, Señor, de manera especial, que derrames de tu Espíritu, Señor, en esta mañana sobre toda carne, Señor. Que tu Espíritu Santo unja, Señor Padre, todo este lugar, todo espacio vacío, Señor. Tú lo puedes llenar, llena los corazones, llena la mente, Señor Padre. Toma control de todas las cosas. Atamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Atamos toda hueste satánica, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos que este lugar es santo, que este lugar está lleno de tu gloria, Señor Padre, de tu Espíritu Santo. Oh Dios, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Bendito sea tu nombre, Señor. Y abran su Biblia, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 37. El mensaje se llama Transformados en ríos de agua de vida. Dígale a su hermano que está al lado: vamos a ser transformados en ríos de agua de vida. Juan 7, verso 37. Amén. Dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de viva.
Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, hoy quiero empezar parafraseando, ¿no? Y aunque la comparación es un poco burda, es importante que prestemos atención a esto. El Espíritu de Dios en el original está registrado con una palabra griega que es el pneuma. O sea, es como un aire, ¿no? Cuando usted tiene los neumáticos de su bicicleta o de su moto o de su carro o de su avión y la llanta está desinflada, y si usted le echa a andar, la daña, la echa a perder, se destruye, porque el caucho se remuerde y se rompe. Y el Espíritu Santo es el que llena por dentro todo nuestro ser. Imagínese usted, amados, una llanta sin aire, es una llanta que se la pila y no sirve, está inservible. Imagínese usted un cristiano sin el Espíritu Santo. Está sin la esencia vital. Podríamos decir algo similar. Un cristiano que no sirve, ¿no? Porque en verdad el cristiano que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, que hablaba siempre con muchísima sabiduría, estaba presente en una de las fiestas más importantes del pueblo judío, que era la fiesta de los tabernáculos. Dios había ordenado que hicieran fiesta más o menos unas 3 veces al año. Debemos saber que Dios es un Dios fiestero, ¿no? O sea, a Él le gusta la fiesta, ¿no? Pero para que lo festejen a Él, no es para que nos embriaguemos con el vino en el cual hay disolución, sino que nos embriaguemos con el Espíritu de Dios, en el cual viene la unidad, en el cual viene la santidad. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta, amados, que ocupaba una semana entera la fiesta. Y recordaba cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, ellos hacían tiendas. Y la promesa era que Él los iba a introducir a la tierra prometida, a Canaán. Y hasta antes de entrar a Canaán, ellos tenían que vivir en tiendas, ¿no? Entonces, cada que iban a acampar, hacían su tendido y ahí ponían sus estacas y levantaban su tienda. Y la fiesta de los tabernáculos era un memorial de lo que había ocurrido en el desierto. Entonces, si un niño o un joven preguntaba, ¿y de qué se trata esta fiesta?, el padre le tenía que narrar lo que había acontecido en el desierto para que ellos comprendieran, amados. Y era de una semana, porque ellos estuvieron todo el tiempo, y una semana es tipología del año completo. Y entonces estuvieron 40 años haciendo tiendas. Eran migratorios, ¿no? Entonces no permanecían en un solo lugar, y la Biblia dice que somos peregrinos, que nuestra morada final está en los cielos. Y entonces la tipología era de que ellos venían de todas las partes de Israel,
a Jerusalén, y allí ponían sus tiendas, y allí se congregaban todos, y allí el sacerdote cogía un jarrón y lo llenaba de agua, y él lo esparcía, amados, y era como una simbología, pero esa agua era de estanque, era un agua que simbolizaba la fuente de vida. Pero, amados, cuando el Señor Jesús, que venía, amados, porque el antecedente era que al Señor Jesús ya lo querían matar, pero Él no podía faltar a la fiesta del pueblo de Israel, porque era una fiesta en donde celebraban la victoria de Dios, cumpliendo y llevándolos a la tierra prometida. Entonces, para el judío es una fiesta importante, y esta fiesta, amados, dice que en el último día de la fiesta, el Señor dice que se puso en pie y alzó la voz. Imagínense la escena, amados, el maestro, el rabí, el Señor estaba allí, amados, y se puso de pie. ¿Para qué? Para llamar la atención, para hacerles una convocatoria, para hacerles un llamado, y les dijo: el que tenga sed. Imagínese usted el último día, cuando ya la gente está bien comida, bien bebida, el Señor pregunta si alguno tiene sed, y le dice: venga a mí. Y esto, amados, es un llamado que el Señor hace a toda persona que tiene sed, que tiene una necesidad, que tiene la necesidad de que alguien venga y entre en su vida, para que ese alguien, que es Dios por medio del Espíritu Santo, sea revelándole, sea manifestándole las cosas que están por dentro, amados. Ustedes acuérdense del pasaje bíblico cuando el Señor Jesús se acerca a la samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que el Señor Jesús le dice: dame de beber a la samaritana. Y la samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me diriges la palabra? Si entre judíos y samaritanos no nos hablamos, serán enemigos. Pero el Señor Jesús le dice: si supieras quién es el que te habla, si conocieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua que salte para vida eterna. Y la mujer, pensando, ¿no? Dice: ¿y este de dónde va a sacar el agua? No tiene ni siquiera una soga para sacar. Dice: ¿cómo vas a hacer? Entonces el Señor le dice: yo te voy a dar agua que sacia la sed para siempre, agua que salta para vida eterna. Y aquí viene lo importante, amados. Le dice: ve y llama a tu marido. Y la mujer dice: no tengo marido. Bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Entonces, ¿qué es lo que hace, amados, ese alguien que viene a la vida, que se llama Espíritu Santo? Es una revelación, es traer a la memoria todo lo que tiene que salir de nuestra boca, para que nosotros podamos decir: sí, Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú entiendes todo, tú conoces todo, tú conoces mi pasado, tú conoces mi presente, tú conoces mi futuro, tú me hiciste, Señor, para que el hombre entienda, porque la primera cosa que Dios hace para que los hombres sean atraídos es que el Espíritu Santo nos atrae. No podemos decir cómo, pero cada quien tiene una forma como Dios lo atrae. Y le hace una convocatoria. ¿Para qué? Para que podamos reconocer a este Dios maravilloso, a este Señor que se pone en medio de la fiesta y dice: el que tenga sed.
venga y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora bien, amados, estaba preparando yo el mensaje en esta madrugada y estaba leyendo los ríos, ¿no? En el año 23 el río Nilo se puso rojo y todos estaban asustados por allá, pero era rojo, y eso hizo recordar a muchos estudiosos de la palabra lo que ocurrió cuando Dios hizo que el agua se convierta en sangre. Todo era roja. Pero hago este comentario suelto. ¿Por qué? Porque los ríos, amados, son la fuente de vida de muchos seres vivientes, tanto hombres como animales. En el río transitan innumerables peces, son fuente de vida. El agua sirve para la agricultura, para la ganadería. Y la ciudad, cuando es atravesada por un río, ella se enriquece, no solo con cultivos, sino que también el tránsito de la navegación permite intercambio de productos, y eso enriquece. Imagínese usted, si hacemos una comparación de lo que es estar llenos de ese río de agua de vida, si sabiendo que los ríos traen vida, los ríos humectan, los ríos riegan, los ríos enriquecen en sobremanera por donde ellos fluyen. Y si la promesa del Señor es esta, dice: y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces podemos manifestar que el Señor quiere traer vida a nosotros, que el Señor quiere que de nosotros fluya la vida que Él nos da, para que nosotros podamos llevar vida a otros. Y entonces, como se llama el mensaje, transformados en ríos de agua de vida, porque todo cristiano, todo creyente tiene un potencial de llevar esa agua que salta para vida eterna. Amados, y podemos decir, si la iglesia no tiene el Espíritu de Dios, entonces la iglesia está muerta. Estaba leyendo ríos secos. La historia registra algunos ríos que se han secado y solo hay pestilencia, el agua se pudre, porque el agua del río tiene que moverse, tiene que correr. No estamos hablando de estanque. En el estanque el agua está estancada. Aquí estamos hablando de ríos de agua de vida. Y eso es lo que el Señor quería manifestar. Y cuando una fiesta se está acabando, amados, a veces el dueño de casa, la dueña de casa, deja lo mejor para el final. Y habemos personas que estamos pendientes: ¿y a qué hora sirven el arroz con pollo? ¿A qué hora sirven la torta? Y más o menos esa era la cereza del pastel, pues, amado. Cuando el Señor Jesús se pone de pie, lo mejor de la fiesta estaba allí. Había pasado 7 días de fiesta y no había ocurrido nunca antes esta declaratoria del Señor diciendo: vengan a mí. Una invitación maravillosa. Y es como decir: anda llevando esto para el camino, anda llevando para la casa esta porción. Llévala a tu mamá, llévala a tu papá, llévala a tu esposo, llévala a tu hermano, una porción de lo que estamos sirviendo al final de la fiesta. ¿Y qué es lo que el cristiano lleva, amados? Lleva la palabra de Dios, lleva los ríos de agua de vida. Lleva para dar, amados, porque el río fluye y su caudal es permanente. Ustedes ven que no cesa de rodar el agua de un río, amados.
Y yo digo, amados, ¿cuánto de nosotros somos ríos de agua de vida? ¿Cuánto de nosotros en verdad hemos decidido venir al Señor y decirle al Señor? Porque la condición dice, el que tenga sed. Eso es lo que preguntó el Señor. Eso fue lo que dijo. El que tenga sed, venga y beba de mí. Los judíos, que eran muy analíticos en lo que se decía, dicen, ¿cómo nos va a dar de beber de él? Pero es que eso era la simbología que el sacerdote usualmente hacía. Cogía un jarrón, traía agua y lo esparcía, amados, abundantemente. Pero nada puede compararse con el caudal de un río. Y si usted cree la palabra del Señor, esto que el Señor dice es algo maravilloso, amados, porque cuando usted está lleno de la palabra de Dios, cuando usted cree en la palabra de Dios, usted es un río. Es un río de bendición, es un río de palabra de Dios. Acuérdese lo que dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas personas, amados, viven como marchitos, totalmente desatendiendo la palabra. La escuchan pero no la guardan. Y entonces es como decir, llévale la torta y usted en el camino la lanza, la echa a perder. Y tenemos que saber, amados, hoy mi hermano hablaba en la escuela dominical de que nuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu Santo. Y donde usted va llevando el Espíritu de Dios. Usted va llevando una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de sanidad. Usted tiene mucho que dar, amados. Usted tiene muchísimo que dar a donde vaya. Como se le dice en la promesa que Dios le hace a Abraham, serás de bendición. Serás de bendición. Todo lo que tu mano tocare, eso bendeciré, dice la palabra. Y tenemos que tomar eso, amados, en nuestro corazón para decir, yo soy de bendición, porque el Señor me ha dado de Él, porque yo tengo ríos de agua de vida, porque yo tengo la palabra del Señor, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, porque el Señor ha hecho ríos en el sequedal. Mi corazón estaba seco, mi vida era totalmente diferente y ahora el Señor me ha hecho nueva criatura. Entonces la iglesia, amados, o tiene vida o no tiene vida. O estamos verdaderamente necesitando siempre la palabra de Dios, o nos emocionamos dominicalmente solamente. Ese es el punto, amados. ¿Qué tanto fluye en nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto verdaderamente tenemos de Él? Amados, ¿usted sabía que el Señor Jesús le había recordado a los discípulos que el Espíritu de Dios vendría sobre la iglesia? Y Él dijo, mejor sea que me vaya. Les conviene que me vaya. Porque para que venga el Consolador, dijo, para que esté con nosotros. Amados, ¿cuál es el propósito de Dios? Que usted esté más o menos medio lleno, medio vacío, o que esté lleno del Espíritu de Dios. La Biblia dice ser llenos del Espíritu de Dios. La Biblia dice que tenemos que pedir el Espíritu de Dios, porque Dios lo va a dar
abundantemente y sin reproche. Entonces, amados, si usted está lleno del Espíritu de Dios, entonces usted ha sido transformado y usted va a transformar a otras personas, porque en usted yace el poder de Dios. Usted observe, amados, la promesa que el Señor les dice a sus discípulos en el último capítulo del libro de Lucas. Si me siguen a Lucas, en el último capítulo, en el 24, en el Lucas 24, en el verso 49, el Señor les dice a los discípulos, recordándole una promesa que el Padre había dicho. Y dice, Lucas 24, 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amados, cuando el Señor Jesús fue crucificado, todos ellos se refugiaron en un lugar, y ese lugar se llamó el aposento alto. Allí estaban ellos, y cuando el Señor resucitó, les pidió que esperaran allí, que permanecieran allí. Y amados, una de las cosas que nosotros no comprendemos es que la Biblia dice esto: el que creyere no se apresure. Tenemos que aprender a descansar y a esperar en las promesas de Dios. La iglesia, amados, estaba siendo formada, podríamos decir. La iglesia estaba en embrión o en feto. La iglesia primitiva iba a nacer. Esta promesa de aquí la hizo el profeta Joel. En el capítulo 2 del libro de Joel dice, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y los ancianos tendrán visiones o sueños. ¿Cómo dice? Dice, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Así que usted está soñando bastante, ya está anciano, ¿no? Pero esa era la promesa de la palabra del Señor, que estaba siglos antes puesta allí para que supieran. Y el Señor Jesús está haciendo acuerdo y está diciendo que iba a mandar la promesa. Ahora, si usted me sigue al libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 8, hay algo importantísimo, amados, que marca un antes y un después para la iglesia. En el verso 8 dice, amén, ¿ya tienen? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ustedes vean que esta fiesta de los tabernáculos era para dar a entender que el Espíritu de Dios vendría, que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y el cumplimiento de las cosas es en el día de Pentecostés, cuando el Señor manda el Espíritu de Dios sobre todos los que estaban congregados allí. Habían más de 500 personas, amados, que estaban congregados. Y esto
dice que vino como de repente un viento recio. Y el Espíritu de Dios se posó sobre todas las cabezas como en lenguas de fuego. Y todos hablaban lenguas diferentes, amados. Y la gente que estaba allí, los curiosos, decían: estos están ebrios. Pero imagínense usted, amados, ¿cómo puede ser? Porque hablaban en lenguas de otros pueblos. Y podemos decir hoy como análisis, o sea que usted se embriaga y habla en francés, en mandarín. No puede ser. Estaban ebrios, sí, pero del Espíritu Santo. Dios dio poder, amados, a la iglesia. Y esta es la parte fundamental para que nosotros comprendamos el mensaje, amados. Usted tiene poder y autoridad. La Biblia dice que se nos ha dado poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad, y que nosotros podemos, amados, orar por los enfermos, que nosotros podemos reprender toda hueste satánica. Entonces la iglesia se vuelve poderosa por medio del Espíritu Santo. El punto es qué tan lleno estamos, qué tan necesitados vivimos del Señor, pidiéndole que venga y llene nuestro corazón con su palabra, amados. Qué tan activos estamos en la casa de Dios, amados, ministrando la palabra de Dios, llenos del poder y la autoridad que el Espíritu de Dios hace, amados. Yo creo, amados, que en estos postreros tiempos nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo nos está inundando. El mundo se está introduciendo en la iglesia y no la iglesia en el mundo. Y quiero hablarles de un hombre que hace pocos días lo asesinaron. Este hombre se llamaba Charlie Kirk, un mártir activista en los Estados Unidos. Le dispararon y lo asesinaron mientras él estaba dando una conferencia, amados. Él estaba entrando a las universidades y había formado ya un movimiento fuerte para ir contra la ideología de género, contra el fomento del terrorismo del grupo Hamas, y estaba apoyado por el gobierno de Trump y fue asesinado. Y esto nos hace ver, amados, como cuando Esteban fue asesinado por la obra del Señor. Este hombre estaba luchando para que no se cambien los preceptos que Dios ha puesto en nuestra vida. Usted ve, amados, si usted ve en el Salmo 11, quiero que usted lea el Salmo 11, amados. Usted se va a dar cuenta, la palabra de Dios, lo que dice allí es importante. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escapé al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco y disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Casi en todas las naciones se ha legalizado la ideología de género. Está muy activo el darle la agenda pro homosexualidad, pro lesbianismo, dándoles a los niños la capacidad de decidir
si cambian de sexo o no cuando sean menores de edad. Para eso sí pueden decidir. Imagínense. Pero cuando ellos asesinan, tienen que ser juzgados como niños, no como adultos. Pero sí pueden decidir, y aquí ya pueden votar los jóvenes, creo que desde los 16 años. Entonces, miren cómo está el mundo. Y este joven que asesinaron estaba contra eso. Y allí surgen todos estos entes que supuestamente son pro vida, y lo que están trayendo es destrucción a la familia, a las naciones. Están trayendo solamente asesinatos, están fomentando con mucho dinero. Y se habla de Qatar. Qatar está poniendo muchísimos millones de dólares para alimentar esta agenda. Esta agenda está contra Israel, tratando de que el grupo terrorista que asesinó la última vez en octubre a cientos de judíos, quede todo esto impune. Y yo creo, amados, que todos nosotros, porque dice, y si los fundamentos fueren sacados, ¿qué hará el justo? Y entonces nosotros tenemos, amados, por medio de la palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo conocimiento que se levanta contra la palabra de Dios, contra Cristo Jesús. Hay que llevarlo a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces la iglesia, amados, tiene que volverse activista. Nosotros tenemos que empezar en el Espíritu de Dios, amado, a orar por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque el enemigo está allí, amados. Está, dice, con el arco entesado, con el arco en la mano y la saeta lista para en lo oculto dañar al justo. Y tenemos que ver, amados, que usted y yo todos necesitamos cobertura espiritual. Por eso es que la Biblia nos manda a orar los unos por los otros, para que nos tengamos cobertura, para que la iglesia verdaderamente tenga ese poder y autoridad, amados. Tenemos que volvernos al Señor, tenemos que ejercitarnos en el ministerio de la oración. ¿Por qué, amados? Porque a través de la llenura del Espíritu Santo van a ocurrir grandes cosas en nuestras vidas, amados. No crea que el Espíritu Santo viene solamente para que usted se emocione o empiece a temblar de emoción. No, el Señor tiene grandes cosas para nosotros y debemos de conocer que Él va a revelar por medio del Espíritu a la iglesia las necesidades que hay. Y la mayor necesidad es que nosotros empecemos a orar, amados, por la familia. La familia es el núcleo básico de toda sociedad. Tenemos que orar por el matrimonio, por los hijos de los hijos. Y esto, amados, solo lo podemos hacer cuando estemos llenos de esos ríos de agua de vida. Es imposible, amados, que la carne quiera orar. Y no se ofenda, mi amado. Y esta semana doy gracias a Dios. El culto de oración del sábado en la madrugada estuvo mucho más lleno que de costumbre. Gloria a Dios. Gracias por los que vinieron. Pero el resto de la carne quiere dormir. No pueden. Tienen alguna cosa que hacer. Y entonces la iglesia en la mayoría permanece dormida.
espiritualmente. No hay tiempo. Estamos trabajando, estamos descansando y no dejamos nuestra comodidad y no nos ponemos en la brecha, amados. Y estamos viendo, amados, que la situación que hay se viene empeorando cada vez. Se viene empeorando. Cada vez, amados, hay más manifestaciones satánicas que espirituales. Los hogares estamos mundanalizándonos porque la palabra de Dios no está corriendo en nuestras vidas. Tomamos la palabra de Dios, los que toman dominicalmente. No amanecemos para apoyarnos en Dios. No encomendamos nuestra vida al Señor. No oramos por nuestros hijos. No oramos por nuestra familia. No oramos por la salud. No reprendemos toda hueste satánica, amados. Hace unos 2 meses yo les decía: ¿cuándo fue la última vez que usted limpió su casa? No me refiero a la escoba y al trapeador. ¿Cuándo usted limpió de demonios con autoridad? ¿Cuándo usted dijo: demonios, sal de mi casa en el nombre de Jesús? Cuando usted ve, amados, que algo no está bien en la casa, ya es una señal para que usted se levante a reprender y diga: hueste satánica, fuera de mi casa con poder y autoridad. Usted tiene que levantarse a vigilar, amados, en oración, en la madrugada, en las vigilias de la noche. Si usted está viendo que no están bien sus nietos, o que no están bien sus hijos, o que su esposa no está bien, o que su esposo no está bien, levántese y pida al Señor y dígale al Señor: revélame. El Señor le va a revelar, le va a mostrar, le va a decir por quién tiene que orar, cómo tiene que orar. Usted tiene que levantarse y ponerse de rodillas y decirle: Señor, yo no sé cómo orar, pero tú sí lo sabes todo, Señor. Y Él toma el control de la oración. Si no sabe orar, hemos estado hablando por años de la oración, mi amado. El servicio de oración es el que menos asistencia tiene. Pero usted vea los resultados, amados, lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Usted puede decir: no, estamos bien. Bueno, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tenemos que orar, tenemos que llenarnos de la palabra, amados. La Biblia dice: el que tenga sed. ¿Cuánta sed tiene por el Señor? Amados, no sé si para usted es: ay, tengo que orar. O se levanta y dice: qué bueno que ya me llegó la hora de hablar con mi amado, de decirle: te amo, Señor. Amados, una cosa es alabar, una cosa es bendecir y otra cosa es adorar. La palabra dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué tanto usted es un adorador, amados? ¿Qué tanta motivación tiene usted por llegar a la casa de Dios, para invocar el nombre del Señor, para servirlo, para adorarlo, para decirle: Señor, gracias, Señor, por todo lo que has hecho esta semana. Gracias por la familia, gracias por la vida que me da, Señor, por este día más. Gracias por el alimento que nos sirve, Señor, todos los días. Gracias por la salud, Señor. Gracias por todas las cosas que vas a hacer. Tenemos que tener cuidado, amados, que no se nos acabe la sed, que tengamos hambre y sed por la palabra. Es súper importante, amados, lo que les digo. Yo quiero llevarlos al libro de Apocalipsis para que usted pueda ver
cuán importante es el tema del agua de vida. Apocalipsis 22, en el verso 17, dice: y el Espíritu, Apocalipsis 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ahí mismo en Apocalipsis 21, verso 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Ahora usted ve, amados, algo les quiero mostrar en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 7. Dice más, 1 Corintios 2, verso 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, usted ve, amados, esta sabiduría es la que Dios quiere revelarla por medio de su Espíritu a nuestra vida, para que usted sea transformado en una persona sabia. Tiene que pedirle al Señor, tiene que decirle, amados, que usted necesita. Imagínense, amados, cuántas veces no sabemos qué hacer en una u otra situación. Y es el momento de, si no sabe qué hacer, no haga nada. Espere en Dios. Pida dirección. Pida la llenura del Espíritu. Dígale: Señor, revélame. Señor, háblame. El conocimiento, amados, guardado desde antes de la fundación, amados, ha sido revelado en estos tiempos para que usted tenga una idea, amados, de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer, amados, con Dios. Si no ora, si no pide la llenura del Espíritu, si no viene al Señor, entonces está como un neumático sin aire. Y cuando el neumático está sin aire, se lo cambia y se lo pone en otro lado. Ya no es útil ese neumático. No sé cuánto aire necesite, amados, pero el Señor está dispuesto hoy a transformarlo a usted, un corazón seco que se transforme en un río de agua de vida, ríos que salten para vida eterna, amados, para que usted pueda ser como dice la Biblia: el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro, y de la abundancia de su corazón habla la boca. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. ¿Cuántos necesitan del Espíritu de Dios? Vamos a pedir que el Señor llene nuestros corazones con su Espíritu Santo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. Señor Jesús, necesito acercarme a ti para que tú me digas, así como le dijiste a la samaritana: si supieras quién te habla y conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua que salte para vida eterna. Señor, que no escasee esos raudales de agua en mi corazón. Permíteme, Señor, ser
fuente ambulante de agua, ser un río de verdad que dé vida, que quite todo sequedal de mi corazón, y la sabiduría que tienes guardada desde antes de los siglos. Te ruego, Señor, que me des de ella una porción que me pueda revelar conforme a las necesidades que se presenten en mi vida. No quiero estar vacío, Señor. Quiero que tú llenes mi corazón con tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor. Dame, Señor, lo que necesito para que despierte el apetito en mi corazón por tu palabra. Oro, Señor, por mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo y todo lo que vaya a hacer, que lo haga lleno de tu Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, para que no sea yo dejándome tú. Llena mi copa, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Úngeme, Señor. Guárdame, Señor. Tócame, Señor. Examíname, Señor. Mira si en Él hay maldad. Lávame más y seré más blanco que la nieve. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Acuérdate, Señor, que soy carne, mas tú eres santo. Yo sé, Señor, que tú eres Dios misericordioso y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Ten misericordia de mí, Señor. No tomes en cuenta, Señor, mis pecados pasados, Señor. Permíteme, Señor, reivindicarme delante de ti, Señor. Quiero hoy, Señor, estar limpio y puro delante de ti. Quiero poder, Señor, entrar al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que te pidiere en oración, creyendo, tú lo harás. Tu palabra dice, Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo, Señor, que toda tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor.